Realicemos algunas explicaciones fundamentales en relación a la estadística y, por supuesto, a la matemática aplicado al mundo de la gestión de proyectos, al mundo de la inversión, a la aplicación de fondos que deben generar necesariamente retorno en el marco de la planificación. Veamos algunos ejemplos que son importantísimos para el manejo del Minitab. Este es un software bastante especializado. En el presente software y en su base de datos tenemos dos variables. El periodo desde 1986 hasta el año 2019, en el cual vamos a analizar el Producto Interno Bruto de la economía boliviana a precios actuales, vale decir, de julio del 2020. Veamos el manejo de algunas estadísticas que son indispensables. En función de esa base de datos, vamos a estadísticas básicas, mostrar estadísticos descriptivos, seleccionamos la variable PIB a precios actuales, vamos a la opción estadísticas, elegimos todas, aceptamos, vamos a la opción gráficas y pedimos el histograma de datos con la aproximación de la curva normal o la campana de Gauss. Aceptamos, nuevamente aceptamos y tenemos la ventana de producción. ¿Qué nos interesa de esta ventana de producción? Acá hay un promedio de la producción del PIB boliviano que supera los 15.000 millones de dólares. Y otro indicador tiene que ver con la dispersión, el coeficiente de variabilidad, que es un indicador de dispersión relativo del 79,55%. ¿Qué significa todo ello? Que los datos son heterogéneos en todo ese ciclo. Entonces, veamos qué pasa con la distribución normal, la campana de Gauss, y con el respectivo histograma de frecuencias, que nos permite emular el polígono de frecuencias. Entonces, nos damos acá perfecta cuenta de que tenemos una distribución leptocúrtica. Hay elementos de sesgo que es importante entender, que se asocian al comportamiento de los modelos, de los agentes económicos y otros elementos que hacen a la comprensión de la teoría económica aplicada en ese modelo y, por supuesto, a través de la ejecución de políticas económicas. Veamos en la aplicación, nuevamente vamos a lo que es gráfica. Hace rato utilizamos estadísticas y la parte gráfica también. Vamos a la gráfica de probabilidad, a la individual. Vamos a revisar o seleccionar el PIB. Vamos a la opción distribución normal, no colocamos ningún valor de media ni desviación estándar. Aceptamos. Tenemos la producción y esta gráfica de probabilidad para ver en qué medida los datos se asemejan a una distribución normal. Nos demuestran que hay mucha distancia de esta línea central de cada uno de los datos hacia la línea indicada. Y para un nivel de confianza del 95%, y tomando en cuenta un P referencial teórico, P igual a 0,01, la normalidad se da
desde P igual a 0,01 y los valores mayores al indicado. Esta P calculada es menor a esa P diferencial enunciada, es de 0,005. En consecuencia, los datos del PIB, del comportamiento del Producto Interno Bruto de la economía boliviana, no tienen comportamiento asociado a la distribución normal o la campana de Gauss. Prosigamos con nuestro análisis. Vayamos a las estadísticas. Vamos ahora a ver la regresión. Vamos a pensar en un modelo lineal. La respuesta, la Y, el PIB a precios actuales 2020, en la serie histórica 1986 hasta el año 2019. El periodo, la variable independiente, vemos la opción gráficas. Vamos a dejarla ahí sin ninguna modificación. Vamos a la opción opciones. Tampoco vamos a modificar nada. Vamos a la opción almacenamiento que nos interesa para nuestra base de datos y ver el comportamiento de los residuos y los ajustes si tiene normalidad. Entonces, seleccionamos residuos, seleccionamos ajustes, aceptamos, nuevamente aceptamos y se ha complementado la base de datos con los requerimientos de almacenamiento, pero acá tenemos la producción asociada a la línea ajustada. Referenciamos un R cuadrado del 81,9%, digamos del 82%. Entonces, el modelo, la tendencia lineal, explica el comportamiento de esta masa de datos en 81,9%. Si bien existe una alta asociación positiva entre las características, nos damos cuenta que ese modelo debe ser razonado. ¿Por qué? Fíjense, las líneas, los puntos que están por encima de la línea tendencial nos muestran el funcionamiento de una economía a pleno empleo de los factores productivos. Por debajo hay una caída que en el tiempo se recupera y está por encima. Pero también debemos diferenciar que la APST es una variable exógena fundamental que debe ser considerada. El Banco Mundial referencia en el análisis de sus modelos que la economía boliviana ha de caer en 5,9% en relación al PIB del año 2019. Cuando hablamos del PIB del año 2019, estamos hablando de prácticamente 41.000 millones de dólares. 41.000 millones de dólares. Vale decir, van a salir de la circulación de la economía por lo menos 2.400 millones de dólares. Fíjense, la sangre de la economía es fundamental para la activación de las relaciones entre los agentes económicos y hablar de inversión, de retornos, de satisfacción de necesidades y otros aspectos que son inherentes al desarrollo. Pensemos en este modelo. En este modelo del PIB a precios actuales, nos damos cuenta que por año que transcurre, la economía boliviana ha ido creciendo
en más de $1.000 millones por año. Interesante el indicador. Pero ahora veamos qué pasa con el comportamiento residual para seguir validando el modelo o tal vez descartándolo. Veamos lo siguiente. Vayamos a graficar. Vamos al tema de gráfica de probabilidad individual. Aceptamos. Referenciamos los residuos, el error, cada valor de y, o sea, de esta variable pip, menos la y estimada, la función lineal. Seleccionamos, vamos a distribución, por defecto ya está el tema, aceptamos. Y nos damos cuenta de que sí los residuos tienen un comportamiento asociado a la distribución normal. El valor teórico es P igual a 0,01 y este valor de P está por encima de ese valor. En consecuencia, la gráfica de probabilidad de los residuos asociada al comportamiento de la normalidad, considerando un 95% de nivel de confianza, nos da la posibilidad de seguir trabajando con este modelo lineal ajustado. Es importante entender que cuando se trabajan las estadísticas nos sirven para hacer estimaciones, interpolaciones y extrapolaciones. Entonces, dentro del rango de datos y fuera el rango de datos. Veamos qué pasa con los ajustes en el comportamiento de normalidad. Vayamos a gráfica. Gráfica de probabilidad individual, aceptamos, suprimimos o eliminamos la anterior. Vamos a C4, los ajustes. Seleccionamos. Aceptamos. Y acá también el P de 0,422 es mayor al P referencial de 0,01 a un nivel de confianza del 95%. ¿Qué significa? Que nosotros podemos hacer estimaciones con la función lineal de ajuste. Con esta función lineal. Pero quiero que me entiendan. La economía no es lineal. La economía es compleja y tiene una relación en un flujo circular. Y se asocia en la filosofía a la dialéctica también. Entonces, la peste, ¿qué es lo que hace en la economía? Va a hacer que se contraiga y, por supuesto, esta función lineal no nos va a permitir, por ejemplo, estimar el crecimiento del PIB en términos absolutos, si quieren, para el año 2020 o el año 2021 o 2022. De por medio deben existir medidas económicas que restituyan el comportamiento habitual de la economía y que le permitan generar excedente en función al crecimiento poblacional y, por supuesto, de la demanda de las necesidades.